Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, vamos a continuar un poco con esta parte del metabolismo. Este es el capítulo, se llama Introducción al Metabolismo, ¿verdad? Ya habíamos hablado de algunos temas de concepto del metabolismo y hoy vamos a terminar, digamos, lo que nos falta de enzimas y agregar algunos temas como de repaso del metabolismo, y con eso vamos a estar cerrando esta parte, y mañana vamos a seguir con un tema que es receptores celulares. ¿Está bien? Para ya después, la semana que viene, entrar en lo que va a ser metabolismo de carbohidratos. Entonces, habíamos definido lo que era una enzima y habíamos dicho que la enzima era un catalizador biológico que tenía ciertas características particulares, ¿verdad? Que era su alta capacidad de eficacia y su alto nivel de especificidad. ¿Cómo logra esto las enzimas? Las enzimas logran el proceso de catalizar o acelerar la reacción a través de un proceso que se denomina, digamos, un camino alternativo de la energía de transición. Lo que hace es disminuye la energía de transición para que el sustrato llegue al producto de una manera más rápida. Lo hace utilizando unos principios que son la aproximación y orientación del sustrato, la exclusión del agua, la estabilización del estado de transición y la transferencia de grupos. Con estos 4 elementos, digamos, se consigue el principio de catálisis. Las características, como habíamos dicho, es alta especificidad y eficacia. La alta especificidad se caracteriza por ser, digamos, tener ciertas propiedades que le permite poder elegir, digamos, o tener la capacidad de discriminar ciertos sustratos. Si el sustrato no tiene las condiciones o características de la enzima o del sitio activo de la enzima, el sustrato no podrá ser... ¿Cómo? ¿Se ve la pantalla ahora? Sí, se ve, Sí, profe. hay un ruido molestoso más, profe, que está ahí molestando, que no sé qué sería. Parece que es mi ventilador. Voy a apagar mi ventilador a ver si con eso mejor. Alguém, por favor, pode enviar o link da aula no grupo? Porque tem gente que não consegue entrar e tá pedindo o link, por favor. ¿Y qué tal? ¿Mejor? ¿Se escucha mejor? Sí, sí, sí. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces la especificidad se debe a que la enzima tiene las características de poder elegir, digamos, el sustrato que va a catalizar, de ser, digamos, tan específicos que es capaz de discriminar entre estereoisómeros
es decir, entre sustratos que tienen isomería óptica, lo cual lo hace, digamos, muy especial, porque no cualquier sustrato, por más que sea parecido, va a poder ser catabolizado o catalizado en una enzima determinada. Tiene que reunir ciertos requisitos y ciertas condiciones para poder ser catalizada. ¿Está bien? Lo otro es su alta eficacia se debe, digamos, a su capacidad de poder acelerar la reacción química que está catalizando. Es tan eficaz que no existe, digamos, otro catalizador inorgánico que pueda competir con la enzima. Y fíjense cómo puede llegar su nivel de catalización, su nivel, digamos, de catalizar, como una ureasa que tiene 10 a la 14 veces más veloz es la reacción con el catalizador, con la enzima, que sin la enzima. Eso es algo muy bueno, ¿verdad? Y es algo fundamental y esencial de la importancia de las enzimas para que las células puedan vivir y cumplir sus funciones. O sea, todo a nivel celular tiene que ocurrir en un par de segundos o en una milésima de segundos, porque o si no ocurren las reacciones en esa velocidad, probablemente haya un proceso lento que desencadene o termine en alguna enfermedad. Y aquí me quiero detener para volver a reiterarles el ejemplo que ya les había mencionado sobre ciertas enfermedades genéticas, como es la fenilcetonuria. La fenilcetonuria es una enfermedad genética en el cual se halla deficitaria una enzima que se llama fenilalanina hidroxilasa. Esta fenilalanina hidroxilasa, cuando está carente, digamos, del mismo, hace que no se pueda metabolizar un aminoácido que es la fenilalanina, y esa fenilalanina comienza a acumularse a nivel cerebral. El niño nace sano, nace con todas las condiciones saludables, pero como no tiene esta enzima, si a ese niño se le da este aminoácido o algunos compuestos análogos que tienen benceno, que suelen ser los conservantes de ciertos chicles, por ejemplo, puede generar un problema en el tiempo. Generalmente, primeramente, a partir de los 2 años, si no se detecta la enfermedad, el niño y se le da de consumir este aminoácido, el niño presenta una enfermedad que se denomina, o sea, es una enfermedad de un deterioro cerebral y si eso sigue, puede llevar a la muerte. ¿Cuál es el diagnóstico y cuál es, digamos, la solución para esta enfermedad? Es generar un diagnóstico precoz en el menor tiempo posible y simplemente no hay que darle al niño la fenilalanina. Si no consume eso, el niño crecerá sano y podrá desarrollarse como una persona normal. La única condición es no consumir fenilalanina. Si ustedes se fijan en esos chicles que se venden por ahí, muchos de ellos tienen y dice no apto para consumo de fenilcetonúrico. Entonces, no debería de consumir un fenilcetonúrico ese tipo de aminoácidos, ese tipo de chicles, porque contiene este aminoácido. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Para que puedan dimensionar lo importante que son las enzimas
para todo el metabolismo celular, y cuando hay una carencia, una deficiencia de alguna de ellas, puede desencadenar alguna enfermedad e inclusive la muerte. Entonces, esas dos son las características fundamentales de la enzima. También es muy importante tener el concepto de lo que es un catal, que el catal que es una unidad, digamos, de medida de la actividad enzimática. Y esa actividad enzimática se va a medir de dos maneras. La cantidad de sustrato que se consume en un segundo o en un tiempo, en un intervalo de tiempo, o la cantidad de productos que se genera en un intervalo de productos. Por eso está medido, digamos, en mol por segundo. Es como la velocidad. La velocidad mide una distancia, un delta S, en un intervalo de tiempo. ¿Está bien? Y se mide en metros por segundo, en kilómetros por hora, diferentes tipos de medida. Llevando esa analogía a la velocidad, la actividad enzimática es esa velocidad, pero lo que se mide, digamos, es la cantidad de productos que se puede generar en un intervalo de tiempo. Por eso se mide en mol por segundo. Es equivalente a un catal. También habíamos mencionado el tema de las holoenzimas y de que la holoenzima está contenido por dos subcomponentes, digamos, que es la apoenzima más la coenzima. Y la apoenzima es la porción proteica, o sea, todas las enzimas son proteínas, ¿sí?, que contienen una porción proteica que va a ser termolábil, que va a ser no dializable, significa que no es, que tiene un tamaño grande, y va acompañado generalmente de otros cofactores o coenzimas. Estos cofactores o coenzimas son termoestables y son porciones no proteicas cuya función es contribuir a la buena actividad enzimática. ¿Está bien? Y entre ellas tenemos las famosas vitaminas. Muchas de ellas vamos a ir citando cuando veamos los distintos tipos de metabolismo. Vamos a ir citando qué tipo de cofactor o coenzima ayuda o coayuda a la buena función de determinada enzima en un determinado proceso metabólico. Entonces, es muy importante que ustedes vayan asociando estas coenzimas, como la nicotinamina adenina dinucleótido, nicotinamina adenina dinucleótido fosfato, coenzima A, coenzima B12, flavina adenina dinucleótido, flavina adenina mononucleótido, como participantes, digamos, del proceso metabólico de las células. ¿Está bien? También, aparte de las coenzimas que son vitaminas, hay otros cofactores que generalmente son son inorgánicos. Muchos de ellos son metales, como el zinc, magnesio, manganeso, hierro, cobre, potasio, sodio, que también cumplen un rol de cofactor a la hora de, digamos, participar como coayudante a una enzima. ¿Está bien? Entonces, esa coenzima o ese cofactor pueden ser, digamos, vitaminas o pueden ser metales. Y habíamos visto las distintas clases de enzimas, que es muy importante, y este tema de examen, que tienen que saber que son las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas o sintasas, las isomerasas y las ligasas o sintetasas. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una liasa y una ligasa? La diferencia y semejanza. La semejanza es que los dos pueden formar un enlace o romper enlaces entre carbono, 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 oxígeno, carbono, nitrógeno, carbono, azufre, o pueden también, digamos,
formar o romper enlaces de ese tipo, las dos hacen eso. La diferencia es que la sintetasa necesita de ATP para poder cumplir con esa función, mientras que la liasa o sintasa no necesita de ATP para cumplir dicho factor. Después tenemos las hidrolasas que meten agua, las transferasas que permiten la transferencia de grupos, las oxidorreductasas en las cuales vamos a asociarlas mucho con vitaminas o cofactores como NADH o FADH, que son transportadores de electrones y en los cuales hay una reacción de óxido-reducción, es decir, un compuesto se reduce y el otro se oxida y eso genera la reacción, ¿verdad? Y las isomerasas, que son reacciones de formación de isómeros. Aquí hay, digamos, un dibujo muy interesante que describe técnicamente cómo funciona la enzima. Si se dan cuenta, la enzima es la que tiene el color rojo, es la que tiene mayor tamaño, y el sustrato, digamos, parece, hay un poroto, es mucho más pequeño, es de color marrón. Este sustrato se va a asociar a la enzima en un lugar que se denomina sitio activo. Este sitio activo va a permitir, digamos, que se genere un complejo que se llama complejo enzima-sustrato. Cuando se forma el complejo enzima-sustrato, en el cual el sustrato, digamos, se adhiere al sitio activo de la enzima, es donde va a ocurrir la transformación del sustrato. Y este sustrato va a pasar de sustrato a producto. Ahora, es muy importante que puedan, digamos, dimensionar la importancia de este complejo y ver quién es el que varía y quién a lo largo de toda la reacción se mantiene igual. A ver, ¿quién es el que varía y quién se mantiene igual? Lá em cima se mantém igual e o substrato se mantém igual. Não. Lá em cima se mantém igual, não, prof? E lá o substrato se varia. Exacto. Passa o producto. Exacto. Eso es una característica también muy importante que tienen que saber. Porque E todas normadas lá em cima não ser utilizadas no processo ou é só em algumas? Todas las enzimas, y escuchen bien esto, todas las enzimas no se modifican durante la reacción. Las enzimas se tienen que mantener inalterables durante la reacción. Los únicos que sufren los procesos de transformación o modificación son los sustratos. Los sustratos que se convierten en productos, por eso cambian, se modifican, se transforman. Sin embargo, la enzima durante todo el proceso de reacción, ya sea cuando empieza, digamos, con los reactivos o con la reacción o con el sustrato, se mantiene como enzima y al finalizar la reacción en los productos se vuelve a obtener la misma enzima. La enzima no se modifica químicamente durante la reacción. Quienes sufren las transformaciones o modificaciones químicas son los sustratos que se convierten en productos. ¿Se entendió? Eso es muy, muy importante que quede claro, ¿sí? Que quede claro quién es el que sufre la transformación. ¿Se entendió eso, verdad? La enzima nunca se tiene que modificar. No se tiene que modificar. Bueno. Sí, se entendió.
Lo que hay también son dos teorías sobre el sitio activo, ¿verdad? Son teorías que, digamos, es muy difícil de probarlas, pero hoy en día se usa más una que otra, ¿verdad? Las dos teorías son una que describe el sitio activo como una llave cerradura, en el cual, digamos, se establece que el sitio activo es rígido y se adapta a la forma del sustrato como una llave y una cerradura. ¿Está bien? Así como la llave cerradura, la llave tiene unos dientecitos cuya, digamos, la llave va a representar al sustrato y el candado va a representar a la enzima, ¿verdad? Que va a tener las mismas formas que los dientecitos del candado, y eso va a generar, digamos, un proceso que es rígido, en el cual va a encastrar y va a permitir la unión del sustrato con el sitio activo de la enzima. ¿Está bien? Esa es la hipótesis o la teoría de la llave cerradura. Hoy en día, esa teoría está más en desuso y la que hoy se utiliza más es la que está representada por la hipótesis de la adaptación o encaje inducido. ¿Qué significa encaje inducido? Significa que el sitio activo de la enzima tiene una conformación, pero cuando va, digamos, el sustrato llegando a ese sitio activo, la enzima adquiere o se adapta a la forma del sustrato, y lo cual permite que se pueda encastrar con el sitio activo de la enzima. ¿Tá? Esta es una teoría más dinámica, ¿sí? Es una teoría, digamos, que permite ser más maleable. Es como una plastilina, o sea, si nosotros tenemos un candado de plastilina y metemos la llave, en la medida que vamos introduciendo, ahí se va a formar, digamos, la forma en cómo vamos introduciendo va a representar, digamos, cómo se va adaptando esa enzima a los dientes de la llave. ¿Está bien? Entonces, esta teoría del encaje inducido, en el cual se presenta, digamos, esto es algo que está más actualmente formado hoy. ¿Está bien? La hipótesis de la adaptación o del encaje inducido es la hipótesis que está más vigente hoy en día. ¿Está bien? Estas son las dos teorías, pero no implican mucha importancia. Ahora, esto sí tiene una relevancia. Pero, doctor, Sí. pero la segunda teoría es la que se usa más, ¿verdad? Sí, hoy en día es la que, digamos, está más, cumple con los requisitos, digamos, más formales de lo que, de cómo se va adaptando, encastrando el sustrato, el sitio activo de la enzima. Esa es la teoría que hoy se usa más. Esto sí es muy interesante y es tema de examen y tienen que saberlo. Los factores que afectan la actividad de la enzima. ¿Se acuerdan que definimos qué era la actividad de la enzima? ¿Qué era la actividad de la enzima? A capacidade de la enzima transformar produto em substrato. Pero, qual a pergunta mesmo, prof? La actividad enzimática habíamos definido ¿cómo habíamos definido la actividad enzimática? Sería la catálisis. Catalisadora? Es la capacidad o es la velocidad con que ocurre una reacción, ¿sí? Esa velocidad se mide en catal, y catal es mol de productos que se generan en un segundo, ¿sí? Representa la velocidad, ¿sí? Entonces, lo que acabamos de estudiar es cómo podemos afectar a la velocidad de la enzima.
¿Cómo podemos afectar su actividad? ¿Y cómo podemos afectar? Lo podemos afectar de acuerdo a ciertos factores que lo van a modificar. ¿Cuáles son esos factores? Son la temperatura es uno, la concentración de enzimas otro. ¿Tá? Hay ¿El pH, profe, podría ser también? el pH también, son 4 factores que alteran a la enzima. ¿Tá? La concentración de enzimas, la temperatura, el pH y la concentración de sustrato. O que seria a concentração de enzima, profe? La concentración de enzima es cuando yo le echo más enzima. A ver, yo tengo, no sé si ustedes llegaron a jugar el jueguito ese Pac-Man que come las... Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa? A ver, si yo tengo solamente uno comiendo ahí los redonditos, ¿verdad? Va a tardar, ponerle 5 minutos. Pero si yo le echo 5 de esos, la comidita va a terminar más rápido, ¿cierto? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué va a terminar más rápido? Porque a medida que yo aumento la enzima, aumento el que, digamos, genera la reacción, obviamente se va a consumir más rápido el sustrato. ¿Se entiende, verdad? Entonces, con esa analogía del Pac-Man comiendo no sé qué es lo que come, unas cositas redondas, ¿verdad? Entonces, si yo aumento más eso, probablemente la comida termine en un menor tiempo. Entonces, la concentración de enzima significa que la actividad enzimática, la velocidad de reacción va a ir aumentando en la medida que yo voy aumentando la cantidad de enzimas. A mayor enzima, mayor actividad enzimática. Mayor concentración de enzimas, mayor actividad enzimática. Por lo cual, me aparece esta gráfica, que es una gráfica lineal, en el cual yo puedo decir, o puedo inferir, ¿verdad?, que la actividad enzimática es directamente proporcional a la concentración de enzimas. Si yo pongo una enzima, me va a catalizar a una velocidad. Si yo pongo 2 enzimas, me va a catalizar el doble de la velocidad. Si yo pongo 3 enzimas, me va a catalizar el triple de la actividad que venía viendo. ¿Se entiende, verdad? Es la actividad enzimática con respecto a la concentración de enzimas es directamente proporcional. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Ok. Sin embargo, si se fijan en la gráfica de la temperatura tiene una característica distinta. ¿Qué pasa con la temperatura y la actividad enzimática? Primeramente, si empiezo con temperaturas bajas y voy aumentándolas, me voy dando cuenta que la actividad enzimática va aumentando. Aquí pareciera ser que es proporcional, ¿verdad? A medida que aumenta la temperatura, va aumentando la actividad enzimática. Pero llega un punto que es el punto máximo, digamos, que le llaman la temperatura óptima. ¿Qué pasa en la temperatura óptima? En la temperatura óptima yo tengo 100% de actividad enzimática. Es decir, llegué al tope de la actividad enzimática. Por encima de eso, si yo sigo aumentando la temperatura, ¿qué va a pasar con mi actividad enzimática? ¿Va a descender? Va a descender. Y eso es lo que pasa con los estados febriles. La temperatura del organismo está dada, digamos, a 37 grados, ¿sí? La temperatura corporal. ¿Qué es lo que pasa cuando
nos entra alguna bacteria o algún virus o algo, el organismo se da cuenta de eso y lo que hace es, primeramente, un mecanismo de defensa, es aumentar su temperatura. Aumenta su temperatura con la idea de poder matar al virus, ¿verdad? Pero si aumenta tanto la temperatura y no podemos bajar, también ese aumento de temperatura lo que va a generar es una reducción de la actividad enzimática de la célula. Y eso también va a traer problemas, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando hacemos temperatura por un proceso infeccioso o algo, ¿verdad? Generalmente lo primero que tenemos que, y lo primero que hacen los médicos y todo el mundo es, ¿verdad?, bajar la temperatura. ¿Por qué es importante bajar la temperatura? Porque a mayor temperatura desciende la actividad enzimática. ¿Está bien? Aquí no podemos hablar de que hay una relación directamente proporcional o inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque tiene dos variantes. Se forma como una campana de Gauss. Es un punto, digamos, en el cual decimos a una temperatura o la temperatura óptima es aquella temperatura en la cual se obtiene el 100% de la actividad enzimática. Por debajo o por encima de esa temperatura óptima, los valores de actividad enzimática van a estar reducidas. Esa es la conclusión que podemos llegar. ¿Está bien? O sea que si tenemos menos la temperatura normal, Claro, también desciende la... claro, desciende la actividad enzimática y eso puede llevar a la muerte. Uno de los dos factores puede llevar a la muerte, por eso es que la termorregulación es uno de los factores fundamentales y en el cual se invierte mucha energía para poder mantenerlo. La regulación de la temperatura corporal. ¿Por qué mucha gente muere de hipotermia? Porque justamente lo que hace la hipotermia es reduce la temperatura y el organismo comienza a dejar de funcionar toda la actividad enzimática. Y ya habíamos explicado, las enzimas son fundamentales para la vida, por lo cual si yo voy reduciendo mi actividad enzimática en un 50%, yo estoy reduciendo mi nivel de expectativa de vida en un 50% también. Lo mismo es si dejo que una persona tenga 40, 41 grados de temperatura. Es imposible que viva mucho tiempo con eso. Por eso lo primero que se hace es tratar de bajar la temperatura, ya sea con algún antipirético o con factores físicos como un baño, un paño de agua helada en la cabeza. O sea, se trata de reducir siempre la temperatura y lo mismo cuando una persona está en un lugar muy frío y está, digamos, en unas condiciones de hipotermia. Es importante subirle la temperatura justamente porque eso altera la actividad de las enzimas. Profe, permiso. ¿Cuál es la Sí. temperatura mínima hipotérmica en lo frío? Ahí me mataste. Sería buena pregunta para investigar, ¿verdad? Pero yo creo que por debajo de 36 grados ya, o sea, temperatura corporal por debajo, el nivel está muy estrecho, ¿verdad? O sea, más o menos 1 grado de 37 grados, ¿verdad? Por debajo de 37, 1 grado, y por encima de 37, 1 grado, el organismo ya comienza a manifestar ciertas alteraciones, ¿verdad? No sé hasta cuánto, pero sé que por debajo de 33 grados ya es incompatible con la vida, ¿verdad? Dale, No gracias. sé si... Debajo de 35 es hipotermia. Sí, sí, debajo de 35 ya va a sufrir bastante. Sí, no tengo exactamente los rangos, ¿verdad? Pero sí hay unos rangos de incompatibilidad con la vida de acuerdo a la temperatura corporal, ¿sí? Temperatura corporal, tanto por encima como por debajo, ¿sí?
Y ahí tiene que ver el tiempo en el que se está también. No es que uno llega a esa temperatura y ya muere ahí, ¿verdad? Tiene que estar un buen tiempo para que ese proceso genere una muerte, ¿verdad? Y si se fijan con el tema del pH, hasta acá ¿qué vimos? Vimos concentración de enzimas, temperatura, y ahora veamos pH. Fíjense el pH. El pH tiene una gráfica muy parecida a la temperatura. Es decir, que si empezamos con pH bajos y vamos subiendo, vemos que la actividad enzimática va aumentando hasta llegar a un punto en el cual la actividad enzimática es óptima, digamos, ¿sí? Por encima de ese pH óptimo, la actividad enzimática comienza a disminuir a medida que aumenta ese pH. Por lo cual podemos concluir lo mismo que la temperatura. Existe un pH óptimo que para la sangre es 7.4 y en el cual, digamos, la actividad enzimática es óptima. Por debajo y por encima de ello, vamos a tener una baja actividad enzimática. Con el pH hay, digamos, ciertas excepciones, ¿sí? Hay enzimas que viven a un pH ácido y ese es el pH donde llegan a su temperatura, a su actividad óptima, digamos, ¿verdad? pH del jugo gástrico, por ejemplo. El jugo gástrico tiene un pH 1, ¿verdad? Y hay enzimas que pueden ser capaces de sobrevivir a ese pH y cumplir con funciones. Hay enzimas o hay, digamos, lugares dentro de la célula, como los lisosomas, que tienen un pH mucho más bajo. El pH del citosol es 5, o sea, y pueden sobrevivir ahí ciertas enzimas porque esa es la condición de su pH ahora. Pero a nivel sanguíneo, el pH tiene que estar a nivel de 7.4. Y si este pH sanguíneo también se modifica, ya sea baja el pH o sube el pH, generan los procesos que se denominan acidosis metabólica o acidosis respiratoria, cuando baja por debajo del 7, o cuando sube por encima de 7 se denomina alcalosis metabólica o alcalosis respiratoria. Ambos procesos siempre se trata de compensar, pero a nivel de pH, los márgenes de intervalos para, digamos, óptimos son muy, muy, muy estrictos. Si se sale de esa referencia, prácticamente son incompatibles también con la vida. Profe, lo que es calose? Alcalosis es un estado en el cual el pH está por encima de 7. 7, digamos, es el pH neutro. La sangre tiene un pH 7.4. Es relativamente alcalosis, el pH, o alcalino. ¿Y si es mayor de 7.4? ¿Cómo? ¿Y si es mayor a 7.4? Si es mayor a 7.4, va a llegar a un punto en que va a ser incompatible también con la vida. O sea, y es un proceso de alcalosis lo que estamos viendo. ¿Sí? Gracias. Y por debajo de 7.4 también. ¿Está? Es lo mismo que la temperatura corporal prácticamente, ¿no? Es lo mismo, pero los márgenes de pH son mucho más exigentes, sobre todo los pH a nivel sanguíneo. Con la temperatura, digamos, el organismo
es capaz de aguantar, pero los pHs así muy de 1 más o menos son prácticamente incompatibles. Profe, entonces cuando está muy ácido es acidose y muy básico, alcalose. ¿Sería eso? Alcalose. Sí, Bueno, es eso. Por debajo de 7 acidosis, por encima de 7 alcalosis. Y acá tenemos a la izquierda, digamos, el gráfico en el cual se representa el último factor que puede modificar o alterar la actividad de las enzimas, que es la concentración de sustrato. Y esta concentración, digamos, muestra una gráfica que es hiperbólica, le llaman. ¿Por qué? Porque si se fijan, a medida que aumenta la concentración del sustrato, va aumentando la actividad de la enzima. Pero llega un punto donde esa actividad de la enzima se mantiene, digamos, constante a pesar de no aumentar, a pesar de ir aumentando la concentración del sustrato, la actividad de la enzima ya no varía. ¿Por qué? Porque ese es el caso, digamos, a ver. Yo sé que mi enzima tiene capacidad para procesar hasta 3 sustratos, ¿verdad?, al mismo tiempo. Esa es su capacidad máxima. Si yo le pongo 4 sustratos, él igual me va a procesar solo 3, porque esa es su capacidad. ¿Entienden? Supongamos que tengamos una puerta y en la puerta solamente pueden pasar 2 personas juntas, ¿verdad?, medio apretadas, pero pueden pasar 2. Si yo quiero hacer pasar 3 personas a través de esa puerta, ya va a ser imposible. Él igual va a meter 2 personas. Más de eso no se puede. Y eso se llama actividad enzimática. O sea, esa es, digamos, la velocidad máxima o la actividad enzimática máxima que tiene una enzima. Por eso es que con la concentración de sustrato, yo no puedo decir que aumente o aumenta en la medida que aumenta, no puedo decir, perdón, que la concentración de sustrato es directamente proporcional a la actividad de la enzima. ¿Está bien? sí, profe. Y estos son las 4 variantes que tienen un comportamiento similar, solamente el pH y la temperatura, que tienen, digamos, pH óptimo, temperatura óptima. Mientras que la concentración de enzimas y la concentración de sustrato tienen variantes muy distintas con respecto a la actividad enzimática. La concentración de enzima es directamente proporcional a la actividad enzimática, mientras que la concentración de sustrato no lo es. Y esto es la cinética enzimática con respecto a la concentración de sustrato. Y por último, vamos a hablar del proceso que se denomina inhibición enzimática. La inhibición de las enzimas es muy importante porque esta inhibición, digamos, permite o afecta directamente la actividad de las enzimas. Esta inhibición puede ser de 2 tipos. Inhibiciones competitivas, ¿verdad?, y no competitivas. Las inhibiciones competitivas pueden ser reversibles e irreversibles. Las reversibles, competitivas reversibles, es aquella en la que el sustrato compite con el inhibidor por la misma enzima. Entonces, el sustrato
al competir con el inhibidor, se puede levantar, digamos, la inhibición. Aumento la concentración del sustrato y puede eso desplazar al inhibidor y hacer que la enzima, digamos, siga cumpliendo con su función. Les voy a dar un ejemplo de cómo cierta sustancia puede llegar a ser competitiva, ¿verdad? No es propiamente dicho un inhibidor, pero sí puede llegar a generar la muerte. Ustedes saben que el metanol es tóxico, ¿verdad? Mientras que el etanol, cuando se consuman cantidades apreciables, no es tóxico. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Una persona, el metanol y etanol son muy parecidos, el gusto es muy parecido. Mucha gente que ha consumido caña pensando que era etanol, muchas veces se estuvo contaminando con metanol y consumió metanol. El etanol y el metanol son, digamos, metabolizados por una enzima que se llama P450 y esta enzima, P450, tuvo ciertas características y esas características fueron que si metaboliza metanol, digamos, deja de metabolizar etanol. Esa P450 al metabolizar el metanol, lo que hace es genera una sustancia que es el ácido fórmico. Y el ácido fórmico es tóxico para el cerebro y lleva a la muerte. Entonces, ¿qué sucede si una persona llega a una urgencia intoxicada con metanol? ¿Qué es lo que deberían de hacer ustedes para salvarle la vida? Estamos hablando de una reacción competitiva. ¿sí? Administrar la enzima. Deberían de darle etanol para que el etanol en mayor cantidad desplace al metanol y la P450 comienza a metabolizar etanol en vez de metanol. Y el etanol se transforma en ácido acético y el ácido acético entra al ciclo de Krebs o forma grasa, pero no es tóxico. Entonces, la moraleja es que con esto uno puede salvar que la bebida alcohólica no siempre es tóxica. Puede salvar la vida. ¿Está bien? Entonces, ese es un ejemplo de una inhibición competitiva, digamos, ¿verdad? O de un ejemplo de competitivo. Hay una inhibición competitiva irreversible en el cual, digamos, perdón, es inhibición reversible, competitiva y no competitiva. La clasificación es inhibición reversible, inhibición irreversible. La inhibición reversible tiene dos subgrupos. La competitiva, que es la que describimos, y la inhibición no competitiva. La inhibición no competitiva de la inhibición reversible es aquel que el sustrato y el inhibidor se unen en sitios distintos de la enzima. Y como tienen sitios distintos de la unión, ¿verdad? No compiten por el mismo sitio activo de la enzima. Ahora, este inhibidor se une a la enzima y por más que el sustrato esté en el sitio activo, disminuye su actividad enzimática. ¿Está? Es una inhibición no competitiva. Y luego tenemos... ¿Puedes repetir otra vez, por favor? ¿Puede repetir la subdivisión otra vez? Porque yo había comprendido que la inhibición se subdividía en competitiva y no competitiva, y la competitiva en reversible y irreversible, pero no es así. Sí, así es. No, es
inhibición reversible e inhibición irreversible. La reversible se subdivide en competitiva y no competitiva. Bueno. La inhibición reversible de tipo competitiva es cuando el sustrato y el sitio activo, el sustrato y el inhibidor compiten por el mismo sitio activo de la enzima. Se puede levantar la inhibición aumentando la concentración del sustrato. Mientras que el otro subgrupo dentro de la inhibición reversible es la no competitiva. La inhibición reversible no competitiva es aquella en la cual el sustrato y el inhibidor no compiten por el mismo sitio activo. El sustrato tiene su sitio activo y el inhibidor se une a la enzima en otro sitio activo. ¿Está bien? No compite por la enzima y qué? No compite por el mismo sitio activo que la enzima, el inhibidor. El inhibidor se une en un sitio distinto. Fíjate, acá está, ese es compatible, digamos, con este sitio activo de la enzima. ¿Tá? Y el inhibidor se une en un sitio diferente en la enzima, fuera del sitio activo. ¿Está bien? Entonces, los dos se fijan en la enzima. Lo inhibidor y... Se unen a la enzima, pero en diferentes sitios. Ah, bueno, pero los dos sí al mismo tiempo, pero en sitios distintos. En sitios distintos. Cuando se une el inhibidor, reduce la actividad de la enzima igual. Bueno. ¿Tá? Ahora, el inhibidor irreversible es aquel que puede unirse o no al sitio activo de la enzima. Generalmente se une en un sitio distinto. Pero, como el ejemplo este. Pero, ¿qué pasa? Al unirse, se une y modifica la enzima. Lo modifica químicamente, lo cual lo inhibe permanentemente. Lo hace irreversible, por lo tanto. No se desliga más el inhibidor, o si se desliga le deja, digamos, afectada la enzima, lo modifica químicamente y hace que la enzima ya no pueda cumplir con sus funciones correctamente. Un ejemplo de la inhibición irreversible es aquella en la que el inhibidor, en el caso de este veneno, de los órganos fosforados. Los órganos fosforados tienen es muy parecido a la harina. Muchas veces en el campo, gente que tiene, digamos, plantaciones y usa órganos fosforados, puede, si se descuida, mezclar y consumir un órgano fosforado sin querer. ¿Qué pasa con los órganos fosforados? Estos órganos fosforados se unen irreversiblemente a la enzima en un sitio distinto es la enzima acetilcolinesterasa y lo inhibe irreversiblemente. ¿Por qué? Se une a él y la acetilcolinesterasa lo que hace es cumplir una función dentro de las células. Cuando ustedes ya dieron una anatomía, que hay una placa motora, está el músculo, hay un nervio, el nervio, digamos, libera acetilcolina, se une a un receptor y el músculo se contrae. Si permanece esa acetilcolina, el músculo se contrae permanentemente. Para liberar y volver a distender eso, ¿verdad? Entonces, relajar eso, actúa
esta enzima que es la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa rompe la acetilcolina y libera del músculo para relajarlo. Y ese proceso se denomina, ese proceso, digamos, es un proceso que se cumple cada vez que contraemos un músculo y lo relajamos posteriormente, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando a la acetilcolinesterasa se le une un órgano fosforado? Se le une el órgano fosforado formando enlaces covalentes, lo modifica la enzima y la enzima ya no puede cumplir su función. Es decir, ya no puede relajar el músculo y el músculo se queda contraído permanentemente. Este proceso termina generando la muerte de aquellas personas que se envenenaron o intoxicaron con órganos fosforados, porque el órgano fosforado actúa como un inhibidor irreversible de la acetilcolinesterasa, porque lo modifica químicamente. ¿Está bien? Y se da mucho ese tipo de intoxicación con órganos fosforados. Y ese es el ejemplo de una inhibición irreversible. Entonces son dos grandes grupos la inhibición. ¿El tétano sería un ejemplo, profe? ¿Cómo? ¿El tétano? El tétano, sí, el tétano tiene también la característica de generar una contracción permanente en el músculo debido a una bacteria. Y bueno, yo no sé exactamente cuál es el mecanismo en cómo genera eso, ¿verdad? Había dado, pero no me acuerdo hoy. Pero no sé si actúa sobre alguna enzima en particular, ¿verdad? O lo que hace es, digamos, inhibe o se une al receptor y se une al receptor que genera la contracción, ¿verdad? No sé un poco cómo actúa eso. La verdad que no me acuerdo. Pero el órgano fosforado se une así. ¿Cómo actúa el...? ¿Cómo actúa? ¿Cuál era la pregunta, Guillermo? No, que cómo actúa el tétano. Yo no me acuerdo el mecanismo de unión del tétano para generar la contracción. Sé que es parecido al órgano fosforado, ¿verdad? Pero no sé si actúa sobre esa enzima. Profe, Sí. creo que el tétano lo que hace es lo que llama de tetanización, que es en el potencial de la acción, lo que hace que despolariza y ya no se repolariza. Ya no se despolariza. Sí, despolariza, pero no repolariza, ¿verdad? Y es eso lo que hace. Actúa sobre el receptor, entonces. Creo que sí. Sí. Sí, puede ser un ejemplo para ese receptor en particular, ¿verdad? Porque ese mecanismo de polarización y despolarización del músculo, como dijo el compañero, es lo que permite, digamos, la contracción y relajación del músculo. Que en condiciones normales lo hace este neurotransmisor que es la acetilcolina. Al liberarse la acetilcolina en la placa motora, digamos, de las neuronas a nivel muscular, activa ese proceso de contracción y la acetilcolinesterasa lo que hace es rompe eso, modifica a la acetilcolina, lo transforma y permite la liberación y de ahí se relaja. Puede ser que en el proceso del tétano actúe sobre el receptor de esta acetilcolina y deje permanentemente unido, lo cual va a generar ese proceso de contracción, ¿verdad? Puede que sea así, ¿verdad? Pero sí, puede ser un ejemplo de un inhibidor. O sea, la inhibición, digamos, irreversible lo que hace es termina afectando químicamente
o generando una modificación química del receptor. Sí, dice luego que también puede inhibir la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular, dicen. Ah, bueno, entonces es un inhibidor, es un ejemplo. Es un ejemplo. O sea, decir Bueno, que fallaran en la parálisis facial y cosas así, ¿verdad? sí, de hecho eso generan unos dolores a nivel de la espalda muy intensos en el caso del tétano, ¿verdad? Y en el caso del órgano fosforado lo que hace es deja permanentemente contraído el músculo del corazón y genera un infarto. Bueno, y esos son los tipos de inhibiciones que existen, ¿verdad? Y por último, digamos, para agregar dos conceptos básicos sobre lo que son las isoenzimas y los que son los zimógenos con Z, ¿sí? Las isoenzimas son enzimas que se encuentran en diferentes órganos que tienen, digamos, la misma función, pero tienen distintos subtipos de proteínas. Por ejemplo, el lactato de deshidrogenasa se encuentra y cumple la misma función en el músculo esquelético, el hígado, el corazón y el cerebro, pero tienen isoformas diferentes. Por eso se denominan LH1, LH2, LH3, LH4. ¿Por qué es importante, digamos, estas isoenzimas? O sea, igual enzimas, pero con funciones diferentes. Es importante porque permite identificar cuando se libera un subtipo de las enzimas por alguna ruptura. Por ejemplo, si yo tengo capacidad de determinar LDH que se libera del músculo cardíaco, entonces yo puedo medir eso y decir, bueno, acá hay una LDH aumentada, probablemente haya un infarto. ¿Está bien? Entonces, para eso sirven las isoenzimas. Por ejemplo, la CK, tenemos la CK total y la CKMB. La CKMB es específicamente del corazón. Entonces, son analitos que se piden, si se encuentran aumentados, me da una idea de que hay una ruptura a nivel del músculo cardíaco, por lo cual se está liberando esta CKMB. Para eso sirven las isoenzimas. Entonces, las isoenzimas son enzimas que tienen igual función, pero diferentes subtipos y se encuentran distribuidos en distintos órganos. Y el concepto de zimógeno es un concepto que se asocia con una proenzima, que es una enzima, digamos, que se encuentra inactivada y se activa en el sitio donde va a actuar. ¿Por qué es importante una proenzima o un zimógeno? Porque yo no puedo estar activando ciertas enzimas, sobre todo las enzimas que son protolíticas. ¿Qué son las enzimas protolíticas? Aquellas que hidrolizan proteínas. Yo no puedo estar liberando eso en cualquier sitio porque me va a destruir todas las proteínas de la célula y me va a causar un problema gigantesco. Por eso es que se liberan como proenzimas o como zimógenos y van a actuar en sitios determinados y específicos y ahí se activan. Estas proenzimas o zimógenos son, por ejemplo, la pepsina, entre otras, que son enzimas que permiten la degradación de los alimentos que consumimos, de las proteínas que consumimos. Y se generan en el páncreas y se liberan a nivel del conducto colédoco y van en el intestino y ahí es donde cumplen su función. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Si una persona por algún motivo
se ve obstruida o tiene algún problema en el páncreas, se liberan estos zimógenos a nivel del intestino y se activan ahí y comienzan a destruir todo lo que encuentran a su paso. Por eso es que se dan esos casos de pancreatitis. Los casos de pancreatitis se dan por la activación de estos zimógenos de enzimas proteolíticas a nivel o en lugares inadecuados. Entonces, con estos dos conceptos terminamos esto de enzimas y mañana vemos algunos conceptos más de metabolismo y receptores celulares. Y con eso terminamos lo que es la introducción, digamos, al metabolismo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No. Creo que no, doctor. Creo que está todo bien. ¿Está todo bien? Bueno, Profe, entonces, sí. yo no entendí lo que sería las isoenzimas. Pues, Las isoenzimas son enzimas, digamos, que tienen la misma función, pero se encuentran en sitios diferentes, en órganos distintos. Y tienen alguna diferencia estructural de subclase, digamos, ¿sí? O sea, algo distinto hay en ellos. Y esto lo que permite es poder medirlos en el laboratorio para saber de dónde se están liberando cuando yo tengo un probable caso, por ejemplo, de un infarto. Entonces, yo lo que hago es mido la CKMB, que es la creatinquinasa del músculo cardíaco, que tiene ciertas características específicas. Entonces, yo mido eso y estoy midiendo una isoenzima que se encuentra en el corazón, que se encuentra también en el músculo esquelético, pero que específicamente el que tiene una característica determinada que se encuentra en el corazón, yo tengo capacidad de poder medir eso. Si eso se libera al torrente sanguíneo, quiere decir que hay una ruptura del músculo cardíaco, hay un infarto probablemente, y eso me permite medir. Para eso sirven las isoenzimas. O sea, las isoenzimas son diferentes formas de una misma enzima que se encuentran distribuidos en distintos órganos. ¿Está bien? Eso es. Está bien, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? No, profe, tranquilo. Ok, nos vemos mañana entonces. ¿Está bien? Hasta Bueno, mañana. hasta mañana. Bueno, Chao, profe, Víctor. gracias. Dale, gracias, profe. Gracias. Dale, profe, gracias.